Chicos, paso a hacerles este video realmente para motivarlos y recordarles de que lo mejor que nos puede dar realmente el dinero es libertad. Libertad de acción, libertad de movimiento. Realmente el riesgo que asumimos debe ser valorado con viajar. Antes, cuando tenía un trabajo normal, me la pasaba en mi casa, sentada, incluso en cuatro paredes, y no me daba cuenta de todas las oportunidades que tenía en la vida. No es en vano que ahora me esté dedicando al comercio. Realmente todos los lujos que las personas se pueden dar, sus coches, sus autos, no es porque le pertenezca a personas que trabajan en una oficina, sino a inversionistas, a negociantes que realmente no les da miedo comerciar y por supuesto arriesgar. Y como les dije, estoy realizando este video como serie de motivación para recordarles de que ustedes también pueden arriesgar. Al principio puede ser un poco retador, pero siempre después de todo tendrá sus recompensas. Y también no se les olvide que la vida no se encierra en un marco, sino hay muchísimas más oportunidades allá afuera. Perfecto, amigos, no esperemos más y vámonos manos a la obra. Les recuerdo que el día de hoy vamos a comerciar con usted utilizando una estrategia basada en el análisis técnico, y para ayudarla vamos a usar el indicador OSOM oscilador. Este indicador nos dirá qué volúmenes prevalecen en el mercado en aumento o en disminución. Esta información a su vez nos ayudará en el mercado para analizar. Entonces, amigos, ya que todo está en orden, para conectar este indicador hago clic en este botón en la esquina inferior izquierda. Se abre una lista de indicadores y aquí es donde encontramos y seleccionamos el oscilador OSOM. De la lista de los indicadores dejamos todos los ajustes por defecto, no es necesario cambiar nada. Por lo tanto, debajo del gráfico tenemos un indicador que consiste en una línea horizontal con una marca de 0, en los lados opuestos de la cual se forma un histograma verde y rojo. Y la señal de este indicador es el momento en el que comienza a formarse el histograma rojo. Esto significa que los volúmenes se están creciendo a la baja y en un futuro próximo se espera un movimiento a la baja. En una situación similar podríamos abrir un trato o una operación a la baja, y cuando por ejemplo se forma un histograma verde, esto significa que los volúmenes están aumentando. Se espera un movimiento ascendente en un futuro próximo. Entonces, en una situación similar podremos abrir una operación para aumentar en una tendencia alcista. Además, cuando por ejemplo el precio se mueve en la zona de negociación, no hay un movimiento unidireccional pronunciado. Luego, en tales momentos, el indicador puede formar muy a menudo gráficos de barras verdes o rojos. En consecuencia, como usted entiende, por lo tanto, en estos momentos el indicador es ineficaz. Por lo tanto, recomiendo omitir este tipo de situaciones, pero en otras situaciones comerciales el indicador funciona muy bien. Además, por supuesto, amigos, al usar este indicador no se te olvide de los niveles de soporte y resistencia. Tampoco olvides prestar mucha atención a la situación en general del comercio. Solo una combinación competente de análisis técnico y los indicadores de manera combinada muy bien nos dará buenos resultados. Asegúrate de ver este video hasta el final y bueno, vamos a buscar en el mercado este tipo de situaciones de trabajo y tratar de obtener ganancias. Tú serás capaz de ver y entender cómo estoy trabajando con este indicador en un ejemplo. Tal vez te guste este método de negociación y también puedas ver cómo se gana dinero con esta estrategia. Permíteme recordarte que para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos. Las operaciones las abro de 1 a 5 minutos y dependiendo de la situación del mercado. Al mismo tiempo, amigos, por supuesto, siempre trabajo solo en aquellas situaciones en donde yo sepa y entienda mucho mejor. De hecho, en la mayoría de los casos se ejercitan y se aproximan de la misma manera. Además, por supuesto, un papel muy importante en el comercio juega la experiencia comercial, que cada uno de ustedes podrá adquirir solo con el tiempo. Bueno, y ahora les propongo comenzar con nuestro comercio y encontrar el primer punto de entrada. Perfecto, amigos, y primera y pequeña pausa para recordarte que en mi canal totalmente privado, que solo tienes que acceder a él con la palabra equipo, puedes obtener muchísimos beneficios, así que, ¿qué esperas para ser parte de él?
Entonces, amigos, en esta situación vemos y les sugiero comenzar con una operación por 1 minuto para bajar, porque vemos que aquí arriba tenemos un nivel de resistencia, también vemos que hubo una tendencia alcista segura aquí. Después del toque hubo un retroceso hacia abajo, por el momento el precio ha caído en la zona de corrección, se forman velas rojas del histograma. Al mismo tiempo vemos histogramas rojos en el indicador y los volúmenes crecen a la baja. Esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento hacia abajo. Es en este movimiento correctivo a la baja que intentaremos ganar dinero, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Muy bien, amigos, no está nada mal. El precio continúa bajando y obtuvimos ganancias. Como puedes ver, logramos predecir auténticamente un movimiento adicional del precio. El indicador, por supuesto, que nos ayudó. Y bueno, amigos, espero que ya vayan entendiendo el principio de funcionamiento de este indicador. En tales situaciones de trabajo, hoy estamos con usted y trabajaremos. Así que continuemos con nuestro comercio. Entonces, amigos, aquí tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo también vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia abajo y luego el retroceso el precio se dio la vuelta, se formó una vela verde impulsiva con confianza. Es en este momento donde hay una especie de precalentamiento del nivel de resistencia y en esta situación propongo abrir una operación para 2 minutos, para un aumento por supuesto. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. También es posible que este nivel se rompa debido a que el precio tiene un gran potencial de aumento. Los mínimos de precios subyacentes se vuelven aún más altos. Al mismo tiempo, también vemos que el histograma verde comienza a formarse y los volúmenes comienzan a aumentar. Por lo tanto, el indicador confirma nuestro punto de entrada y es en este movimiento ascendente donde nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Entonces, observemos el precio. Amigos, no está nada mal. Después de una pequeña zona de negociación, el movimiento hacia arriba continuó y obtuvimos ganancias esta vez. Justo en este momento hay una ruptura del nivel y como puedes ver logramos predecir auténticamente un movimiento adicional del precio. Estas situaciones realmente funcionan bien y bueno, ya que todo va bien, sigamos adelante. Entonces, amigos, en esta situación también les sugiero abrir inmediatamente una operación por 1 minuto para bajar, porque vemos que aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y también vemos que una precarga de este nivel. El precio comenzó a ir más allá de sus límites y por lo tanto entendemos que hay una ruptura en el nivel de soporte en este momento. Al mismo tiempo, también vemos que nuestro punto de entrada es confirmado por el indicador. Se forma un histograma rojo y esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento hacia abajo. Es en este movimiento descendente en la ruptura del nivel que intentamos ganar dinero. Justo en este momento vemos que las velas rojas pulsadas continúan formándose, entonces observemos el precio. Entonces, amigos, como pueden ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo, pero después de eso hubo un retroceso. Aún así, logramos ganar dinero con este movimiento. El punto de cierre de nuestra transacción fue más abajo que el punto de apertura. Lo más importante es que logramos obtener ganancias. Además, el indicador resultó ser correcto y nos dio un buen punto de entrada. Entonces, ya que todo va bien, sigamos con nuestro comercio. Entonces, amigos, aquí les propongo abrir inmediatamente la operación por 1 minuto para una baja, porque vemos que en la parte superior también tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia abajo, es decir, el precio cayó en la zona de corrección. Este precio se aleja del nivel de resistencia y se mueve hacia arriba. Es en este movimiento correctivo a la baja donde ahora estaremos ganando dinero. Al mismo tiempo también vemos que se forma un histograma rojo. Los volúmenes crecen a la baja y esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Bueno, ahora veamos el precio y veamos qué sucede.
Bueno amigos, sin nada mal, el precio realmente continúa moviéndose hacia la zona de corrección. Tú y yo logramos obtener ganancias, un minuto nos bastó, así que te propongo continuar. Segunda pausa amigos para recordarle de que justo abajo en la cajita de descripción están todos los enlaces que ustedes pueden usar en el momento de operar. Allí hay un descuento del 50% en tu primer depósito, así que no desaproveches esta oportunidad. Entonces amigos, en esta situación te sugiero abrir una operación por un minuto para un aumento. Como vemos, también un nivel de resistencia tenemos justo acá en la parte superior. Al mismo tiempo vemos que en este momento hay una tendencia alcista y es especialmente que se ha formado con velas verdes de impulso seguro. El precio se acerca a este nivel y al mismo tiempo también tenemos una forma de histograma verde. Los volúmenes crecen para aumentar y es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero. Espero que un minuto sea más que suficiente, así que vamos a ver el precio. Muy bien amigos, el precio continuó en un movimiento alcista seguro y obtuvimos ganancias. Como puedes ver, el indicador también volvió a ser correcto y nos dio un buen punto de entrada. En combinación con el análisis técnico, las indicaciones del indicador funcionan de maravilla, así que sigamos comerciando. Entonces amigos, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo también vemos que es en este momento donde el precio se está acercando a nuestro nivel. Al mismo tiempo queda muy poco espacio para el nivel. Propongo abrir una operación por un minuto para un aumento. Al mismo tiempo nosotros mismos también vemos que se forma un histograma verde en el indicador. Los volúmenes crecen para aumentar y esto significa que en un futuro próximo el precio continuará subiendo. Es en este movimiento ascendente donde nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Veamos qué sucede durante este tiempo y yo creo que un minuto será más que suficiente ya que queda poco espacio para el nivel de resistencia, así que vamos a ver el resultado. Nada mal amigos, como puedes ver el precio realmente continúa subiendo y el indicador nos da ganancias. Un minuto nos bastó y el indicador volvió a tener razón, nos dio un buen punto de entrada, nosotros mismos nos las arreglamos para ganar dinero con este acercamiento. Bueno, sigamos comerciando y busquemos el próximo situación. Y bueno, última pausa y no los molesto más realmente para recordarles de que algunas personas ven los videos pero no se suscriben, así que corran al botoncito de suscribirse. Entonces amigos, aquí tenemos un nivel de resistencia y es en esta situación donde propongo abrir una operación para un aumento. Como vemos, solo es en este momento donde el precio ya ha superado este nivel. Esto significa que es más probable que este nivel se rompa en un futuro próximo. Tal vez nosotros mismos caeremos en el movimiento de impulso del precio hacia arriba en el momento mismo de la ruptura del nivel. Al mismo tiempo, también vemos que nuestro punto de entrada es confirmado por el indicador. Se forma un histograma verde y los volúmenes crecen para aumentar. Es en este movimiento ascendente donde nosotros mismos intentaremos ganar dinero, así que vamos a ver el resultado. Excelente amigos, el precio continuó moviéndose hacia arriba. Como puedes ver, se formó una vela verde de impulso segura. Nosotros mismos acabamos de romper el nivel de resistencia, un minuto fue más que suficiente y bueno, ya que todo va bien, busquemos más situaciones de trabajo. Entonces amigos, en esta situación donde propongo abrir una operación por un minuto para un aumento, porque vemos que acá abajo tenemos un nivel de soporte, también vemos que en este momento el precio se ha alejado de esta zona, se mueve hacia arriba, se forman velas verdes y es en este movimiento ascendente donde intentaremos ganar. Al mismo tiempo, también vemos que se forma un histograma verde en el indicador. Los volúmenes crecen para aumentar y esto significa que se espera un movimiento ascendente en un futuro próximo. Bueno, y ahora observemos el precio y veamos qué sucede realmente aquí. Bueno amigos, y nada mal, el precio continuó subiendo y obtuvimos ganancias. El precio se alejó de este nivel y ahora se movió hacia arriba. Un minuto nos bastó y mientras tanto tenemos casi $4.500 en el depósito. Propongo abrir otra última operación por hoy, así que continuemos.
Entonces, amigos, en esta situación también propongo abrir una operación por un minuto para bajar. Como vemos, después de un tiempo, el precio ha llegado a nuestro nivel y ya ha comenzado a ir más allá de sus límites, es decir, que solo en este momento hay una ruptura del nivel en el nivel de soporte. Además, veamos que un histograma rojo lo tenemos allí. En el indicador, los volúmenes crecen a la baja y por lo tanto, el indicador nos dice que en un futuro próximo se espera un movimiento a la baja. Es en este movimiento descendente donde intentaremos ganar. Así que vamos a ver si un minuto es más que suficiente para ver el resultado. Excelente, amigos, y lo hemos logrado el día de hoy, ya que obtuvimos nuestras ganancias. Por supuesto que esta era la última operación por el día de hoy. Obtenemos nuestras ganancias, nos retiramos y bueno, no se les olvide usar este tipo de estrategias ya que se repiten constantemente. No se les olvide que es muy importante acumular mucha experiencia. Si quieres, puedes practicar todo esto en tu cuenta demo. No se les olvide tampoco comentar, suscribirse y dejar un lindo me gusta si toda esta información te está ayudando mucho y te está aumentando y potencializando el poder de comerciar y obtener ganancias de manera digital. Así que no esperemos más y nos vemos en un próximo video. Perfecto, amigos, y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No se les olvide que toda esta información que acabaron de obtener hoy solo la encuentran en mi canal y por supuesto, si quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra equipo justo a mi Telegram personal. Y bueno, eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video.